Ya, ahí debería estar grabando. Ya. Eso, tengo el internet malísimo hoy día, así que si se me cae o algo, como avísenme. Ya. Eso, partamos con la P1. O sea, en el fondo son tres problemas. No sé si vieron el enunciado del AUX, que son problemas de energía, en el fondo. Este problema de trabajo, ya, el P12 es como conservación de energía con conservación de momento angular. Y el tercero es un problema de una tarea del semestre pasado, de hecho, que mucha gente se equivocó como en detallitos que no deberían haberse equivocado. Entonces preferí como colocarlo, que es básicamente también por lo mismo, cálculo de potenciales y ese tipo de cosas, pequeñas oscilaciones y ese tipo de cosas. Ya. Entonces, perdón, pues, con la P1. Ya, ahí la visita. Bueno, en primer lugar, tenemos lo siguiente, bueno, leo el enunciado. Tenemos una partícula de masa m que se encuentra sobre el mapa de un semicilindro de radio r. Una cuerda ideal arrastra la partícula con rapidez constante v sub 0 a partir del punto A, es decir, a partir de este punto de acá, en donde el ángulo phi, este ángulo que marca el barrido de la masita, es 30 grados. Ya. La cuerda es traccionada por un motor que está, imagínense, acá, en esta parte de acá. Entre la partícula y el semicilindro existe un roce cinético de coeficiente mu y además existe un roce viscoso lineal con el aire de la forma menos c por b. Ya, a partir de esto se pide, lo primero, determinar el mayor valor que puede tener b sub 0, tal que la partícula no se separe del semicilindro en el tramo AB, donde B es el punto más alto del semicilindro. Es decir, tengo que encontrar la velocidad de forma de que en todo este rango la masita no se separe de la superficie. La B nos dice que, suponiendo que la partícula no se separa del semicilindro, es decir, que la velocidad cumple la restricción que nosotros encontramos arriba, nos pide determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la partícula en su movimiento entre A y B. ¿Ya? Es decir, calculamos el trabajo del peso, bueno, la tensión no va a ser trabajo en este caso, el trabajo que hace el motor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, acá y en la C nos piden el efecto del trabajo del motor, el ascenso es de A hacia B. ¿Ya? Y conversar un poco acerca de cómo se comporta ese trabajo. Ya, eso es la primera. Entonces, partamos. En primer lugar, voy a utilizar un sistema de referencia de la siguiente forma. Acá. Tutun, rotongo y fitongo. Acá. Ya. Si se fijan, en el fondo estoy utilizando un sistema de coordenadas polares, o cilíndricas, como lo quieren llamar, donde estoy describiendo como la posición de la masita en la dirección radial con rotongo y fitongo. Esto es un fi. En fitongo, básicamente la dirección en la cual crece el ángulo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, planteamos el DCL. Planteamos DCL. Ya. En este caso, voy a hacer aquí la masita. Tenemos la normal, tenemos la tensión de la cuerda que une la masita con el motor, tenemos mg, tenemos la fuerza de roce viscoso y la fuerza de roce dinámica. Fuerza de roce dinámica. Ya. Acá algunas cosas importantes, los ángulos. Si se fijan, este ángulo de acá, el phi, si nosotros hacemos como algunos juegos con geometría, podemos llegar a lo siguiente. En primer lugar, que si nosotros trazamos una horizontal en esta parte de acá, llegamos a que phi vale eso, porque phi es este ángulo de acá, entonces trazamos horizontal, phi vale lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Por el trucazo que, bueno, creo que no se lo he enseñado a ustedes, pero a ver, hay un trucazo que a mí me enseñaron cuando yo era mechón, que se llama, bueno, o sea, no tiene nombre, pero, pero en el fondo sirve para determinar ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema así con este ángulo, por ejemplo, phi, ta, 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 ya. Y todas estas rectas son perpendiculares, ¿ya? Entonces, el ángulo phi es este, phi, no phi, phi, no phi, phi, no phi, phi, ¿ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, como todas estas fuerzas son perpendiculares, bueno, en particular la normal, la tensión y las fuerzas de roce son perpendiculares, tenemos lo siguiente. Acá, tutum, phi, no phi, phi, no phi, phi. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ahora, a partir del DCL podemos hacer equilibrio de fuerzas, plantea segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, en rotongo tenemos que las fuerzas que actúan, en primer lugar, como esta cuestión está girando, describiendo una semicircunferencia, es decir, la masita está moviéndose así, en esa dirección, necesariamente tiene que tener una aceleración producto de ese giro. ¿Ya?
o sea, una aceleración, mejor dicho, claro, una aceleración una aceleración inercial, mejor dicho, como producto de las fuerzas que actúan, describe un giro y eso se puede cuantificar en una aceleración que describe un giro. Es decir, ¿qué significa eso? En rotongo tenemos m por menos rho por, digo, menos r por phi punto al cuadrado, y esto es igual a la normal menos mg multiplicado por seno de phi. Ya. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos que la aceleración en coordenadas polares viene dada por esto, ya, porque si hacemos la descripción completa del corcho en coordenadas polares, vamos a tener que se van a cancelar términos y solamente nos van a quedar estos términos de acá. ¿Ya? Luego, y las fuerzas que actúan en la dirección rotongo son la normal, como se puede ver acá, la normal, la componente del peso que actúa en esta dirección y que básicamente sería proyectar el peso en seno de phi. ¿Ya? Entonces con eso obtenemos las dos fuerzas que actúan en rotongo. Ahora, en fitongo, tenemos lo siguiente. Tenemos a ver, en fitongo, bien digo, como se mueve a velocidad constante, acá lo dice, cuerda ideal arrastra a la partícula con rapidez constante de sub-cero. ¿Qué significa eso? Que en fitongo la velocidad es constante. ¿Qué significa eso entonces? Que la aceleración en esa dirección es cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que cero es igual a la tensión menos mg por coseno de phi, menos la fuerza de roce dinámica, menos la fuerza de roce viscosa. Ya, ¿por qué? Porque, como les dije, en esta dirección, que es el fitongo, voy a reescribirlo por si acaso, rotongo, fitongo. En fitongo tenemos la tensión, y tenemos la fuerza de roce dinámica y la fuerza de roce viscosa que se oponen, y una componente del peso, porque teníamos una componente del peso en rotongo, la otra componente está en fitongo, que viene a ser tensión menos mg por coseno de phi, menos frd, menos frb. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, bueno, con esto ya planteamos las ecuaciones de Newton. Ahora, de rotongo se obtiene que, en primer lugar, esta expresión de acá, esta de acá, nosotros la podemos reemplazar de la siguiente forma. A ver, menos la masa por b sub 0 al cuadrado partido en r. Y esto es la normal menos mg multiplicado por seno de phi. Ya, ¿por qué? Básicamente es lo mismo. Si estoy escribiendo una circunferencia, esta expresión de acá es lo mismo que esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque básicamente phi punto es b sub 0 partido en r. ¿Ya? Entonces al cuadrado multiplicado por r nos queda lo siguiente. Esto de acá, phi punto, es b sub 0 partido en r. ¿Ya? Eso como que lo deberían así manejar perfectamente. ¿Qué significa esto? Entonces, reemplazando menos r, factor de b sub 0 partido en r al cuadrado, nos queda en b sub 0 al cuadrado partido en r, menos. Como pueden ver acá. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. ¿Ya? La idea básicamente de plantear esto es dejar en expresiones que nosotros conocemos, porque nosotros conocemos la velocidad b sub 0 a la cual se mueve la cuerda, eh, nuestras expresiones para poder después integrar. Ya, entonces podemos despejar la normal a partir de esto. Eso implica que la normal es igual a mg multiplicado por seno de phi, menos b sub 0 al cuadrado partido en r. ¿Ya? Ya, eso al principio, todavía no partimos nada. Ahora, nos piden determinar entonces el mayor valor que puede tener b sub 0 de forma de que la partícula no se separe del semicilindro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eh, Partamos de que la condición para que la partícula se separe del semicilindro es que la normal se haga cero. ¿Por qué? Si es que no lo cachan, es básicamente por acción-reacción, por tercera ley de Newton. Si nuestra partícula se despega de la superficie, no hace fuerza sobre la superficie. ¿Ya? Entonces, por el hecho de no hacer fuerza sobre la superficie por acción-reacción no hace fuerza sobre ella. Entonces, eso significa que la normal es cero. ¿Ya? De ahí viene el rollo de imponer que nosotros decimos que cuando una partícula se despega de una superficie, la normal es cero. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, A, imponemos que la normal es igual a cero. Ya eso es lo primero, por todo lo que les expliqué en el fondo. Luego, reemplazando en esta expresión de acá, ¿ya? Reemplazando pongámosle asterisco, un asterisco,
reemplazando el asterisco, tenemos lo siguiente. 0 igual a mg multiplicado por seno de phi menos m b sub 0 al cuadrado partido en r. Ya, esto implica que b sub 0 al cuadrado es igual a mg seno de phi, multiplicado por r partido en m. ¿Muy bien? Sí, muy bien. Ya. Entonces, cancelamos esto y llegamos aquí, b sub 0 al cuadrado es igual a g por seno de phi multiplicado por r. Ya. Entonces, esa es la velocidad. Bueno, primero, esta es como la velocidad en función del ángulo. ¿Ya? Ahora, podemos entonces encontrar una velocidad máxima tal que esta cuestión no se despegue en ningún punto. Y claro, por supuesto que se puede. En el fondo, lo que nosotros tenemos que pensar es en qué punto de toda esta trayectoria tenemos que contrarrestar la menor normal, y ese es el punto como más débil en donde se puede potencialmente despegar la masa, ¿ya? Porque aquí voy con esto. Si se fijan, mientras nosotros vamos recorriendo esta trayectoria acá, desde A a B, el valor de la normal va a ir cambiando, ¿ya? El valor de la normal va cambiando. Si se fijan en esto, ¿ya? Fíjense en esto. A medida que el phi va aumentando, si partimos en un phi igual 30 grados, como nos dicen en el principio del enunciado, que partimos en 30 grados, si partimos desde 30 grados en adelante, a medida que aumenta el phi, en esta expresión de acá, a medida que aumenta el phi, necesariamente va aumentando la normal, el valor de la normal. Entonces, el punto como más débil, en donde potencialmente podría escaparse la partícula, es el punto donde tiene la menor normal, es decir, nuestra partícula tiene que vencer una menor fuerza para poder arrancar de la superficie. Ya. Entonces, para esto, entonces nosotros tenemos que considerar el ángulo phi, el ángulo phi igual 30 grados. ¿Ya? Por todo lo que les mencioné, en el fondo, porque es el punto donde es más factible que la partícula se arranque. ¿Ya? Eso. Entonces, partiendo de esto, llegamos a esta relación de acá. ¿Ya? Notar que esta relación en el fondo es cuando, esta relación se cumple imponiendo que la normal fuera cero. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer acá? Imponer que phi es igual a 30 grados, porque esto es nuestro punto más débil, por decirlo así. Punto más débil. O más propenso a que la partícula se escape en el fondo. A que la partícula se escape. Ya. Entonces, en phi igual 30 grados, seno de phi A, pongamos. Phi A, ¿por qué le puse phi A? Básicamente porque es el ángulo phi en el punto A. Phi A es igual a 30 grados. Digo, ya bien digo, entonces seno de 30 es un medio. ¿Ya? Es un medio. Eso implica que nosotros, evaluando nuestra expresión en seno de phi igual a 30 grados, llegamos a que b sub 0 al cuadrado máximo, de forma de que no se despegue en ningún punto, viene a ser g por un medio por r. ¿Ya? Es decir, rg medio. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto? Conceptualmente, y esta cuestión es súper importante cuando vean la clase, etc. Es súper importante notar que si yo supero esta velocidad en el punto phi igual 30 grados, al menos se va a despegar ahí. ¿Ya? A eso es lo que voy. Por ejemplo, no sé, pues, si nosotros tuviéramos una condición, no sé, pues, en donde partiéramos en un phi igual 20 grados, entonces vamos a necesitar incluso una menor velocidad para despegar de la superficie. ¿Ya? Entonces eso es como súper importante, y de hecho como que resulta como intuitivo, digo, como interesante, por ejemplo, para el estudio, no sé, pues, de lanzamiento de cohetes, por ejemplo, donde quizá no sé, pues, la atracción al centro no es la misma en toda la Tierra, por ejemplo. Cosas así. Ya. Entonces, esta es la velocidad máxima. Ya, esto es b sub 0 cuadrado máximo. B sub 0 cuadrado máximo. En el cual la partícula jamás se va a despegar entre A y B. Ya. Con esto, no se despega entre A y B. Ya. ¿Me escucho bien? Como me dice que está medio inestable mi internet. No se escucha bien. ¿Te puedo hacer una consulta? Todo RGB.
Sí, mira, un poquito más arriba porque yo jamás hubiese como pensado en ese pi igual 30, como que veo la expresión, la que está ahí de Esta. la velocidad al cuadrado, sí, esa, Ujú. y dice como que hay que encontrar la máxima, entonces yo digo ya, entonces el seno de phi tiene que ser igual a 1, entonces como que podría explicar de nuevo por qué tiene que ser 30, yo hubiese maximizado el tiro y poner como eh, el ángulo igual a 90 para que se pudiese maximizar, ¿cachai? Ya, mira, Por favor. cacho tu pregunta. La velocidad que yo calculo, mira, si tú maximizas eso, es decir, lo calculas en phi igual 90, por ejemplo, que es el máximo acá, o en otro punto, vas a calcular la condición para que la partícula despegue en ese punto. Así, ¿me entiendes? ¿A qué voy con esto? Para que despeguen no sé, en el punto B, por ejemplo, yo tengo que, no sé, yo tengo que calcular la velocidad en phi igual 90 grados, ¿ya? Para que despegue ahí. ¿Por qué? Fíjate en esto. Yo la condición que impuse y de donde me saqué esta expresión de acá fue imponiendo que la normal fuera cero, ¿ya? Quizás medio como al revés de cómo uno la razona normalmente, pero lo que yo impuse acá fue que la normal era cero. Entonces, partiendo de la premisa de que la normal es cero, yo obtuve una relación entre la velocidad y el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Teniendo esa relación entre la velocidad y el ángulo, para una normal cero, yo puedo encontrar una relación para todos los puntos en los cuales se va a cumplir una relación entre la velocidad y el ángulo para que la normal sea cero, ¿ya? Ahora, si tú te fijas en esta parte, el valor de la normal va cambiando, ¿cierto? Entre A y B. ¿Por qué? Porque si Sí, te sí, fijas, pero vais cachando que va cambiando, pues en el fondo es porque la componente de la gravedad cada vez apunta menos, apunta como más hacia el centro, por decirlo así. Estoy moviendo la mano, claro, no porque tengo la cámara apagada, pero se entiende la idea, pero en el fondo es como sí, cada vez como, acá es como muy grande la componente del peso en la normal, digo, en el eje central, y acá es como casi nula, ¿cachai? Eso. Entonces, entonces cuando tú estableces esa relación, vas a llegar a que a ver, se me fue la idea, pero a ver, disculpa, ya, ahora sí. Entonces, a lo que voy con esto, es que si tú, ya, impusimos la relación entre la normal, digo, normal igual cero y la velocidad, ya. Entonces, para todos estos puntos se cumple ese par de, esa relación entre ambas variables. Ya. Ahora, para que despegue esta cuestión, tenemos que vencer la normal, ¿cierto? Quizá me estoy dando muchas vueltas, pero como no sé de qué otra forma cómo explicártelo, pero claro, tenemos que vencer la normal acá, ¿ya? Para eso, entonces, como mientras más chica sea la normal, entonces necesito una menor velocidad para que escape, porque piénsalo intuitivamente. No sé, en los juegos de Fantasylandia, por ejemplo, donde uno se sube, no sé, una cuestión que gire mucho, uno va a tender a irse hacia afuera, o como en la lavadora, por ejemplo, que un ejemplo que hice a principio del semestre, que, no sé, la ropa se tiende a pegar en la pared de la lavadora porque mientras más rápido gire, como más hacia afuera se tiende a ir, ¿ya? Entonces, necesariamente lo que nosotros nos piden es como encontrar la condición para que en ningún punto se despegue. Y es decir, como te digo, el punto más débil donde se podría despegar es el punto A, porque es el ángulo más chico, por el tema de la normal, que es más chica. Ya. Entonces, por ya, eso, quiero que cachai, sí, eso era. Eso sí, es sí, lo que quería. ya, Pero es eso. vale, sí, sí, ahí quedó claro. Ya. Muchas Buenísimo. gracias. Ya, entonces, ¿en qué iba? Acá es RGM, ya, listo. Y terminamos la parte A, pues, de hecho. Ya, sigamos con la parte B. Ya. Ahora, la parte B. Suponiendo que la partícula no se separa del semicilindro, determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula en su movimiento entre A y B. Para esto, nosotros calculamos los siguientes trabajos. Tenemos el trabajo del peso entre A, B, de M, G, que esto vendría a ser menos la variación del potencial entre A y B, por definición, y esto es en particular del potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio. Y esta cuestión es lo mismo que menos mgr menos mgr por seno de Peters. Ya, ¿qué es lo que hice acá?
Básicamente yo calculé, esto es el potencial en el punto A, digo el punto B, esto es en el punto, esto es BB, y esto de acá es BA, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hice? Como les digo, para calcular yo el trabajo que hace el peso, básicamente calculo el potencial gravitatorio en el punto A y en el punto B y calculo la diferencia, ¿ya? Y ese es el trabajo que hace el peso, ¿ya? Porque así se almacena como su potencial en el fondo de forma, o sea, el trabajo que realiza el peso se almacena en forma de potencial, en el fondo. Ya. Entonces, tenemos esto. Básicamente acá tenemos MGR. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando una referencia acá. Bueno, en realidad es como la referencia acá. Este es el cero para mí. ¿Ya? Y para acá comienzo a subir en esta dirección. ¿Ya? Entonces, en el punto B, que es este punto de acá, tenemos una altura R. ¿Por qué? Porque es un radio. ¿Ya? Y en el punto A tenemos, este ángulo varía 30 grados. Entonces, esta distancia de acá vale seno de 30 multiplicado por R. Que esto es raíz de 3 partido en 2. No, bien, mal, muy mal. Esto es un medio de R. Esto es un medio de R. Ya, ahí sí. Ya, pues, entonces, ¿qué significa eso? Básicamente porque el potencial gravitatorio se define como mg por h, entonces sería como mg por r para el punto B y mg por seno de 30 por r para el punto A. Ya, pues. Entonces, tenemos lo siguiente, que es lo que tengo acá, mg por r para el punto B y mg por r por seno de 30, que es pi tercio, digo pi sexto. Sí, estoy bien. Ya. Eso, entonces, acá puse pi tercio, porque esta cuestión es pi sexto. Claro, detalle. Entonces esto es pi sextos. Ya. 80, 30, sí. Ahí. Ya, pues. Entonces esto es lo mismo que menos mgr menos mgr medios. Y esto es lo mismo que menos mgr medios. Ya. Eso es básicamente el trabajo que hace el peso. Ya. Siguiente. ¿Qué otro trabajo tenemos? Tenemos el trabajo que hace, a ver, trabajo entre A y B de la fuerza de roce dinámica. Ya. Y esto es más entretenido. Básicamente la integral entre el trabajo la integral entre A y B de menos mu por la normal por fitongo por R por de phi por fitongo. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Básicamente, este corchito de aquí, esto es la fuerza de, esto es la definición de la fuerza de Rosen, en el fondo, ¿ya? Y por cambio de variable, porque estoy integrando en coordenadas polares, tengo que agregar este término, R. ¿Ya? Esto lo van a ver en CDB. De hecho, creo que igual lo hemos ocupado harta acá, pero por si acaso, en CDB se ve harto, o en CA, no, en CDB se ve. Que en el fondo, cuando nosotros estamos integrando en un sistema de coordenadas polares, el diferencial en vez de ser, no sé, un dr pasa a ser, no sé, dr de phi de teta por r. Ya. Esa es como la lógica. Bueno, hay todo como un rollo en álgebra lineal para demostrar eso, pero para mí. Ya, pues, entonces la integral del trabajo en coordenadas, en este caso, de hecho, no son cilíndricas, son esféricas. En coordenadas esféricas viene dada por esto. ¿Ya? Entonces estamos integrando mu por n, que es la fuerza de roce dinámica, por el diferencial, en el fondo. O sea, esto es el diferencial en el fondo. ¿Ya? Y esto es la fuerza. En fitongo, ¿por qué? Porque la fuerza de roce dinámica actúa en fitongo. Si se fijan, acá, la fuerza de roce dinámica actúa en fitongo en la dirección contraria a la tensión. Ya. Entonces, bueno, esta cuestión de acá voy a hacer la integral entre A y B de, a ver, mejor como me salto algunos pasos para optimizar el tiempo. Esto es lo mismo que menos mu por la integral entre A y B de mg por seno de phi menos mb0 al cuadrado partido en r por r de phi. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Yo acá reemplacé la normal, reemplacé el término de la normal, que lo tengo acá calculado, en alguna parte, acá. Acá está calculado el término de la normal. Ya, esa es la relación de la normal. Entonces yo me saqué la normal en función de términos conocidos. MG lo conozco, el seno de phi lo puedo integrar porque es fácil de integrar. Y eso.
Entonces reemplacé acá la normal por mg seno de phi menos m0 cuadrado partido en r. ¿Ya? Ya, entonces seguimos operando un poco. Llegamos a menos mu m integral entre a y b de... no, mejor hagamos esto al tiro. Ya. Nosotros estamos integrando entre a y b y estamos integrando con respecto a phi. Ya. ¿Qué significa eso? Que el punto A lo tengo que transformar a un ángulo y el punto B es un ángulo. Si se fijan, acá, cuando nosotros calculamos, cuando nosotros estábamos trabajando el ángulo, acá, este phi de acá, se mueve entre 30 y 90 grados. Entonces integramos entre phi igual 30 grados y 90 grados, que corresponden a los puntos A y B. Ya, entonces esta cuestión es pi sexto, y esto es pi medio. Ya, de g multiplicado por seno de phi, menos b sub 0 al cuadrado partido en r de phi. Ya, esto Esto de acá es menos mu por m, factor de g por r, por menos coseno de pi medios, más coseno de pi sextos. ¿Ya? Menos r, factor de pi medios, menos pi sextos, por b sub 0 al cuadrado partido en r. ¿Ya? Que es básicamente resolver esta integral. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que menos mu m multiplicado por gr raíz de 3 medios menos b sub 0 al cuadrado pi tercio. ¿Ya? Eh, eso. Entonces tenemos que el trabajo hecho por la fuerza de aerodinámica viene dado por esto. Y ahí tenemos otro trabajo. Tenemos el trabajo entonces del peso, que es esta acá, mg, ab. ¿Ya? Y tenemos el trabajo de la fuerza aerodinámica. Ahora el trabajo de la fuerza de roce viscosa. AB, FB. Ya, y esta cuestión es lo mismo, integrar entre pi sexto, porque tiene el mismo rango entre 30 y 90 y medios, de la definición CB0 por fitongo por R de fitongo. Ya, y esta cuestión es lo mismo que menos C por B0 por pi tercio, por R. Ya. Y esto es el trabajo entre A y B de la fuerza de roce viscosa. Ya. ¿Hasta el momento alguna duda? No creo, o sea, yo creo que quizás lo más complicado es como el rollo del cambio de variable acá, pero son diferenciales que uno se tiene que saber como memoria. Pero ustedes como están en el ramo online, como que pueden buscarlo, tenerlo a mano. ¿Ya? Pero eso, no sé si hay alguna duda, no creo, ¿cierto? ¿Sí, no? Mientras puedo seguir con la parte C. Ya, bueno, supongo que no. Ya, entonces, la parte C nos piden calcular el trabajo efectuado por el motor en el ascenso desde A hacia B. ¿Ya? ¿Puede ser nulo este trabajo? Ya, entonces, partamos. El trabajo entre A y B neto viene a ser la variación de la cinética. ¿Ya? Eso como por definición. El trabajo de nuestro sistema, el trabajo que hacen todas las fuerzas dentro de nuestro sistema, es por definición la variación de la cinética. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa? Si la cinética no cambia, no, el trabajo neto sobre el sistema es cero. En nuestro caso, como nos dicen acá por enunciado que la cuerda la cuerda ideal arrastra la partícula con rapidez constante, constante, constante. Entonces, ¿qué significa eso? Que la variación de la cinética es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Ya. Entonces, como b sub 0 igual constante, eso implica que la variación de la cinética es cero. Ya. ¿Esto qué quiere decir? El trabajo neto, que entre A y B, que por definición es el trabajo hecho por todas las fuerzas, que vendría a ser el trabajo hecho por en AB de la normal, más el trabajo en AB de mg, más el trabajo en AB de la fuerza de roce dinámica, más el trabajo en AB de la fuerza de roce viscosa, es cero. Bueno, y aparte el trabajo de la normal es cero porque en todo momento es perpendicular al movimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Directamente que esto implica que el trabajo AB neto es igual, me falta el más importante, el trabajo en motor, más el trabajo AB motor. Eso igual cero.
Ya, entonces, ¿qué significa esto? El trabajo del motor, trabajo AB motor, es igual a menos trabajo AB MG, menos trabajo AB FD, menos trabajo AB de la fuerza de roce viscosa. Ya, ¿qué significa esto entonces? Que esta cuestión, reemplazando los términos que nosotros calculamos arriba, que son AB, el trabajo de la fuerza de roce dinámica, trabajo de la fuerza de roce viscosa, que está acá, dinámica, viscosa, y el trabajo del peso, que están acá, lo voy a reemplazar directamente. Tenemos lo siguiente: mg, factor de R medios, más mu por m, factor de 8r, raíz de 3 partido en 2, menos b sub 0 al cuadrado, pi tercio, más c por b0 por r por pi tercio. Ya, voy a reemplazar los tres términos que les dije arriba. Ya, esto es el trabajo del motor. ¿Ya? Entonces, el trabajo del motor viene a ser esto. Por ende, claramente, el trabajo no es nulo, porque tenemos que, el trabajo del motor tiene que contrarrestar a las fuerzas que están, a las fuerzas que están haciendo trabajo sobre el sistema. Ya que en nuestro caso son el peso, el roce viscoso y el roce dinámico. ¿Ya? En nuestro caso, entonces, el trabajo del motor no es cero porque encontramos una expresión para el trabajo que es distinta de cero, independiente de la forma que tenga la trayectoria. ¿Ya? Eso. ¿Queda alguna duda? Si no, va a pasar a la P2. ¿No? No. Seguimos entonces. La P2. La P2 es una pregunta bien entretenida. A mí me encantan estos problemas porque son, conceptualmente, hay que darles una vuelta de tuerca. Entonces, partamos. Por el interior de una esfera hueca de radio R desliza sin roce una partícula de masa m, en la condición inicial θ igual 120 grados. ¿Qué significa lo que acabo de leer? Que este ángulo de acá mide 120 grados, ese mide 120 grados. Entonces, necesariamente, eso mide 30 grados. Ya, como para que esté en la cabeza. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Se me cayó brígidamente el internet. A ver, ya. Ya está grabando ya. Espero no se haya perdido la grabación. Me muero. Ya. No, pero no, creo que no. Ya. Sigamos entonces. Qué terrible. Que no estoy en mi casa. Como, por eso como que el internet está malísimo acá. Ya. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí se ve. Ya, bueno. Ya, entonces volviendo a lo que estaba. La P2, de todas formas no había avanzado nada en la P2. La P1 se vio todo, ¿cierto? Supongo que sí. Ya. Sí, se vio todo. Solamente había escrito como en celeste, como encima del dibujo nomás y se cortó. En la P2. Ah, ya, ya, bueno. Nada, entonces. Ya, pucha, entonces, volviendo a lo que estaba. Esta cuestión es, entonces por enunciado, bueno, voy a leer de nuevo el enunciado. Ya. Ya, pero no, si se haber escuchado todo eso, entonces, en el fondo, ya, pues. Esta cuestión de acá entonces mide 120 grados, en la condición inicial. Esto de acá mide 120 grados y esto mide 30 grados. ¿Ya? ¿Qué más? Eso en celeste. Ya. Volviendo a esto entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, y se le imparte a la partícula una velocidad de magnitud v sub 0 horizontal, es decir, como se fijan acá, la velocidad entra al plano, porque esa cruz significa que el vector entra al plano, entra al papel, mejor dicho. Ya. Y tangente a la superficie a la esfera. Ya, a partir de esto se pide determinar el valor de sub 0 de forma que la partícula se mantenga girando siempre a la misma altura. Ya después nos piden determinar el valor de B sub 0 tal que el mínimo valor que alcance θ en el movimiento sea θ igual a 90 grados y determinar en este caso además el mínimo valor de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre la partícula. Luego piden explicar claramente, mediante argumentos físicos y o matemáticos, que independiente de lo grande que sea la magnitud de B0, la partícula jamás podrá superar la altura en θ igual a 60 grados. Agregamos la fuerza al tiro. Las fuerzas que actúan son el peso. El peso y la normal. ¿Ya? El peso y la normal. Acá. Ya. Algunas cosas importantes, distancias. Como les dije, esto vale 30. Entonces, esto vale necesariamente R medios. ¿Por qué? Porque. Ah, no, miento. No, miento, estoy bien. Estoy bien. Sí, esto vale R medios.
120, 60. No, mal. Esto es 60. Esto es 60 acá. Y esto de acá es 30. Ahí sí. Entonces, esto de acá arriba, de acá a la izquierda, digo, vale R medios. Y esto de acá vale R raíz de 2, raíz de 3 partido en 2. R raíz de 3 partido en 2. Ya. Entonces, tenemos, bueno, los vectores unitarios, que básicamente serían catongo, acá hacia arriba, y rotongo hacia afuera del plano, en coordenadas polares. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, está nuestro TT inicial es 120 grados y eso. Ya. Vale. Entonces, en la parte A, para determinar básicamente el valor de B sub 0, para que la altura de giro no cambie, se considera lo siguiente. Por DCL, por DCL, por DCL tenemos, bueno, altura la normal, MG, cuestión vale 30 grados, porque es lo que habíamos mencionado acá arriba, en esta parte de acá. Y tenemos eso. Entonces, en Catongo tenemos la sumatoria de fuerzas, es igual a normal por seno de 30, menos mg, igual 0. Luego, ¿por qué? Ya, ahora ¿por qué? Básicamente lo que nosotros nos dicen es que nos piden determinar el valor de B0 de forma de que la partícula siempre se mantenga girando a la misma altura. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy imponiendo acá? ¿Por qué puse que la sumatoria de fuerzas de la dirección Catongo es 0? Básicamente porque si la partícula no sube ni baja, no hay fuerza, la fuerza neta sobre la partícula es 0. ¿Ya? Por eso, para que se mantenga en equilibrio en ese eje, tengo que imponer que la sumatoria de fuerza es 0. Por eso en Catongo la suma de fuerza es 0. Luego, despejamos la normal, que viene a ser mg partido en seno de 30 grados, y esto es básicamente 2mg. 2mg. Ya. Eso en Catongo. Ahora, en Rotongo tenemos lo siguiente, la sumatoria de fuerza, que viene a ser menos la normal por coseno de 30 grados, y esto es lo mismo que la masa por rho punto punto menos rho por teta por pi punto al cuadrado. Ya, esto es definición de coordenadas, digo, de aceleración en coordenadas polares, en la dirección radial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos imponiendo que nuestra partícula esté girando siempre en la misma altura, a esta altura, a donde está aquí, está girando siempre describiendo una circunferencia. ¿Ya? Está describiendo una circunferencia, entonces la aceleración en coordenadas polares, y eso, la fuerza que actúa aquí es básicamente en esa dirección, la normal por coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque la normal proyectada hacia acá es coseno de 30 grados y proyectada en la dirección vertical es seno de 30, como pusimos acá arriba. Eso. Entonces, bueno, algunas cosas importantes. Primero, a partir de la geometría, ρ igual R por coseno de 30 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad lo que puse acá, básicamente, nuestro radio de giro siempre se mantiene constante porque gira a la misma altura, entonces el radio de giro siempre es constante, que es R por coseno de 30 grados, que es R raíz de 3 partido en 2. Ya, y esto es lo mismo que R raíz de 3 partido en 2. Ya, pues, entonces, reemplazando, llegamos a que, bueno, menos la normal por coseno de 30 grados, es igual a m factor de menos R, bueno, si el radio de giro es constante, por definición la aceleración es cero. Tenemos R por coseno de 30 grados, multiplicado por V sub 0, partido en R por coseno de 30 grados, y todo esto al cuadrado. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Básicamente acá reemplacé, este es el ρ por phi punto cuadrado. Phi punto al cuadrado. Eso. Ya, luego, seguimos. La normal por coseno de 30 grados. Normal por coseno de 30 grados viene a ser m
igual a m b sub 0 al cuadrado partido en r por coseno de 30 grados. ¿Ya? Luego, esto implica directamente que b sub 0 al cuadrado es igual a normal por r por coseno cuadrado por coseno cuadrado de 30 grados partido en m. Ya. ¿Qué es lo que hice acá? Básicamente acá, en esta parte, reemplacé el b sub 0. Eso, reemplacé el b sub 0 ahí y llegamos a esta expresión de acá. Digo, reemplacé el b sub 0, nada que ver, despejé, despejé el b sub 0. Despejé el b sub 0 y llegamos a esta expresión de acá. Ya, eso. Entonces, seguimos marcando un poco, reemplazando acá la normal, que nosotros la conocemos. Acá. La normal es 2mg, por esta expresión de acá. Entonces, la normal es 2mg, reemplazando acá, implica que b sub 0 al cuadrado es igual a 2mg por r por coseno cuadrado de 30 grados partido en la masa. Bueno, esto simplifico la masa del tipo. Es una de esa masa con esa masa. Ya, eso, entonces directamente, o ya lo dejo ahí. Dice, entonces tenemos 2gr multiplicado por 3 cuartos. ¿Por qué? Porque esta expresión de acá es raíz de 3 partido en 2 al cuadrado, que esto es 3 cuartos. Y llegamos finalmente a que b sub 0 al cuadrado es 3 medios gr. Entonces, esa es la velocidad con la que, si nosotros partimos en θ igual 120 grados, se cumple que la partícula no cambia su altura en el tiempo. ¿Ya? Esa es como la energía. Entonces, recapitulando en el fondo, ¿qué es lo que yo hice? Me saqué, el trucazo estaba en imponer que la aceleración en la coordenada k-tongo fuera 0, y fijarse en que el radio era constante y tenía un valor determinado. Eso era como el truco del problema. Lo demás era despejar solamente y llegar a esta expresión acá. Pero eso, fíjense bien en eso, que uno puede llegar a imponer como que la aceleración es 0 porque esta cuestión no sube ni baja. Ya, entonces ahí está el truco del problema, de hecho. Eso. Entonces tenemos la parte A. La parte B. La parte B. Piden determinar el valor de B sub 0 tal que el mínimo valor que alcance θ en el movimiento sea θ igual 90 grados. Bueno, y a partir de eso determinar la fuerza normal mínima que la superficie ejerce sobre la partícula. Ya. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el B sub 0 tal que el mínimo θ que se alcance sea 90 grados. Entonces, consideramos la energía del sistema. Ya, consideramos energía del sistema. Energía del sistema. Ya, consideramos la energía del sistema. Por conservación en realidad. Por conservación. Ya. Entonces tenemos que E es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mg por r por coseno de θ. Y esto es lo mismo que 1/2 de la masa por b sub 0 al cuadrado menos mgr medios. Ya. ¿De dónde saqué todos estos términos? El primer término, el término de acá a la izquierda, corresponde a la energía de la partícula en cualquier punto que esté girando en la circunferencia. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando una velocidad arbitraria y en un ángulo arbitrario. Es decir, para cualquier punto que esté la partícula, por ejemplo, si está girando acá, si está girando acá, si está girando acá, a la altura que sea, va a tener una energía determinada que la puedo determinar a priori. Y por conservación de energía, porque solamente actúa en fuerzas conservativas, se cumple que necesariamente son esos dos términos los que describen la energía del sistema. Energía en cualquier punto. Energía en punto arbitrario. Arbitrario. Ya. Y en este caso, tenemos la energía en un punto conocido. Energía en un punto conocido. ¿En cuál punto? Conocido. En el punto donde, o sea, básicamente en θ igual 120 grados. ¿Por qué? Porque nos dicen que inicialmente la partícula es parte en θ igual 120 grados con una velocidad v sub 0, que nosotros conocemos, la calculamos arriba, calculamos esa velocidad v sub 0, y entonces sabemos la velocidad a la que gira, sabemos a la altura a la que gira, por geometría, llegamos aquí, esta cuestión estaba a r medios del centro,
Entonces ahí podemos jugar con la geometría. Y tenemos entonces la energía potencial y la energía cinética conocidas para ese punto. Ya. Entonces, por eso el menos, en el fondo. Porque el potencial gravitatorio yo puse la referencia, lo voy a dibujar igual acá, por si acaso, para que no quepa duda. Yo dibujé la referencia acá. Este es el cero para mí, al centro de la circunferencia. Entonces todo lo que está para arriba es positivo, todo lo que está para abajo es negativo. Entonces por eso el potencial de este punto, el potencial gravitatorio, es negativo. Ya, porque es menos mg/r medios. Por eso. Ya. Eso. Ahí se me destacó en amarillo. Ahora mismo. Ya. Siguiendo entonces, tenemos la energía en un punto conocido, θ igual 120 grados. Luego, entonces, buscamos como buscamos que nos siga subiendo la partícula, después de llegar a θ igual 90 grados, tenemos que construir nuestro sistema de forma de que en θ igual 90 grados, θ punto sea igual 0. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos ya θ punto, y θ punto cuando llega acá al punto en 90 grados, tiene que ser 0, para que nos siga subiendo en el fondo. Eso. Ya, pues. Entonces, tenemos lo siguiente. Buscamos que en θ igual 90 grados, θ punto igual 0. Ya. Entonces, tenemos que, básicamente, por lo tanto, nuestra energía en un punto arbitrario viene a ser un medio de la masa por velocidad al cuadrado más mgr por coseno de θ, y pusimos que θ igual 90 grados, entonces esto es 0. Entonces esto es básicamente un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Ya, algunos se están cuestionando por qué entonces la velocidad no se hace 0. Esta velocidad, si nosotros dijimos que θ punto igual 0. En efecto, pero la partícula sigue girando en el plano, en este plano. A ver, voy a prender la cámara a ver si no se buguea esta cuestión. Ahí me veo. Lo que yo estoy haciendo es como estoy limitando el giro en esta dirección. Ya, es decir, que la partícula no siga subiendo. Ya, no siga subiendo. Pero durante todo este rato, la partícula sigue girando en este plano sigue girando, en el plano horizontal. Entonces sigue habiendo una energía cinética sigue habiendo energía cinética porque tengo una velocidad que hay en este plano de acá. ¿Ya? Por eso. No sube aquí, pero sigue girando en el plano. Eso. Ya. Volviendo entonces a lo que estábamos, tenemos entonces que básicamente nuestra energía viene dada por eso. Y luego, 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 por conservación de energía, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es esta energía de acá, la energía en el punto θ igual 90 grados, esto es en θ igual 90 grados, es igual a la energía en el punto arbitrario inicial que nosotros conocíamos, que era esta, ya que era en θ igual 120 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Igualando energía entre θ igual 90 grados y θ igual 120 grados. Ya. Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos mg por r medios. ¿Ya? Entonces tengo una ecuación. Tengo una ecuación y dos incógnitas, porque no conozco BF ni B sub 0. ¿Ya? Porque nosotros lo que nosotros estamos buscando en el fondo es la velocidad de forma de que no, la velocidad que yo tengo que imponer al principio, B sub 0, de forma de que la partícula no supere el θ igual 90 grados. Entonces nos tenemos que sacar otra ecuación. ¿Ya? Y acá el trucazo está para este tipo de problemas donde hay como partículas girando y cuestiones raras, o sea, no cuestiones raras, partículas girando en el fondo, se utiliza conservación de momento angular, ya que es una cuestión que yo les pasé en un auxiliar, no estoy seguro. Creo que un auxiliar que no les dejé, que no lo hicimos sincrónico, así que, pero debería estar, o está, porque les puse un problema de conservación de momento angular, este problema, se lo voy a mostrar. A ver, el auxiliar, a ver, 15, no, 13, no, 12, poco, 10, no me acuerdo cuál era, bueno, no lo mismo, 15 entonces. No me acuerdo qué auxiliar era, pero era un auxiliar que, ya me acordé, el extra P1. Este problema de acá, el problema P1, ese problema también es de conservación de momento angular. Entonces, si no cachan absolutamente nada de conservación de momento angular, échenle una mirada a este problema también, al P1 del auxiliar extra P1. Ya como para que quede grabado, como en caso de cualquier cosa. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Ya, eso.
Entonces, siguiendo con el desarrollo del problema, para ya rematar esta cuestión, tenemos lo siguiente. Ente igual 90 grados, ya. Ahora, hacemos conservación de momento angular. Hacemos conservación de momento angular. De momento angular. Ya. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es calcular la sumatoria de torque con respecto, o sea, si se acuerdan, la definición de dL a dt, que es la derivada del momento, es igual a la sumatoria del torque. Ya, eso es como por definición. Ya. Entonces lo que yo quiero hacer es agarrarme de que en alguna parte del sistema se está conservando momento angular. Y yo intuitivamente cacho que el momento angular se conserva cuando esta cuestión es cero. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Buscar alguna parte del sistema donde entre dos puntos pueda comparar, entre mis puntos de interés, yo pueda comparar que la sumatoria de torque sea cero en ambos puntos y que la partícula esté girando, entonces se cumple con conservación de momento angular. En este caso, nosotros tenemos que, cuando hicimos el DCL, solamente actuaban fuerzas en catongo. Digo, en catongo y en rotongo, ¿ya? Pero no en tetatongo. ¿Ya? Es decir, no hay fuerzas que actúen en esta dirección. Digo, mal, muy mal. En tetatongo es fitongo, que es como básicamente la dirección que entra a la circunferencia, al plano. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? En el fondo, a ver, mejor prendo la cámara para ser más ilustrativo. Lo que nosotros tenemos es, en este plato en el cual está girando la partícula, se conserva momento angular. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas que actúen en estas direcciones, en las direcciones así. Hay fuerzas que actúan así, 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 para todos lados pueden actuar, pero no actúan fuerzas que entren como al plano, entren o salgan al plano. Entonces, con eso nosotros podemos modelar, hacer sumatoria de torque, porque no hay fuerza actuando, entonces la suma de torque es cero. Entonces, ¿qué implica? Que si yo comparo un punto que está acá girando con condiciones determinadas y un punto que está girando con condiciones determinadas acá, ambos van a conservar momento angular porque no hay fuerza actuando en el sistema. ¿Ya? O en su efecto, en este caso, no hay, o sea, la sumatoria de fuerza, digo, la sumatoria de torque es cero. Eso, entonces, como la sumatoria de torque es cero, voy a dejar ahí está, la sumatoria de torque es cero, se cumple conservación de momento angular. Entonces, en particular, yo lo que puedo hacer entonces es conservar momento angular en estos ejes, Ya, pues. Entonces a partir de eso, se calcula con respecto al eje de giro. Entonces, lo voy a escribir en palabras para que se entienda. Ya. Vemos que se conserva L o Z, el momento angular en el eje Z, ¿ya? Ya. Entonces lo que nosotros hacemos, para que a modo general, lo que uno hace es calcular torques con respecto al eje de giro. Calcular torques con respecto al eje de giro. Con respecto al eje de giro. Y debido a que no hay fuerzas que actúen en la dirección de la velocidad, actúen en la dirección de la velocidad, no actúen en la dirección de la velocidad, se tiene que no están haciendo torque con respecto al eje de giro de interés. Eso. Es un rollo súper interesante y yo creo que uno tiene que darle una vuelta así como personal, así como sentarse un día como a entender como qué significa todo lo que le acabo de decir. Pero la idea es que, claro, en el fondo ese proceso mental tienen que hacerlo ustedes como de madurar qué significa como conceptualmente el momento angular, el torque, qué significa que se conserven, dónde se aplica. Por ejemplo, no sé, Kepler en su momento utilizó la conservación del momento angular para plantear sus leyes, como dato. Ese tipo de cosas, pues ahí pueden encontrar relaciones, pueden cranearse como de qué forma se puede utilizar esto en la ciencia, etcétera, etcétera. De hecho, como que tiene muchísimas aplicaciones. Quizás acá en Bucher no se le da mucho énfasis, pero es muy útil, muy útil, muy útil. Así que eso. Tenemos entonces que hacemos conservación, hacemos
conservación de momento angular entre θ igual 120 grados y θ igual 90 grados. Ya. ¿Qué significa esto? Básicamente que m por R0 por V0 es igual a m por R por Vf. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hice acá? Esto es básicamente el L0 y esto es LF. ¿Ya? Eso. Que esto básicamente sería en θ igual 120 grados y esto sería igual en θ igual 90 grados. Y por conservación de momento angular, ambos son iguales. Entonces, directamente podemos despejar la velocidad final, que vendría a ser chubun, velocidad final vendría a ser R0, V0 partido en R. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación, nuestra relación entre BF y B0, y acá se le agregamos nuestra primera relación, BF entre BF y B0, básicamente. ¿Ya? Eso. O sea, miento, nada que ver. Encontramos una expresión para la velocidad final. ¿Ya? Entonces aquí podemos operar ya para operar y encontrar la velocidad inicial. Entonces, juntando ambas ecuaciones, llegamos a que un medio de la masa por R0 partido en R por V sub 0 al cuadrado es igual a un medio de la masa por V sub 0 al cuadrado menos mgr medios. ¿Ya? Entonces, como les dije, esto es en θ igual 90 grados y esto es en θ igual 120 grados. Ya, entonces eso implica que V sub 0 al cuadrado, factor de R0 al cuadrado partido en R al cuadrado menos 1 es igual a G por R. Con ello, recordando que R0 es igual a R raíz de 3 partido en 2. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que en esta parte de acá al principio, R0, que es el radio en el cual gira a θ igual 120 grados, viene a ser R raíz de 3 partido en 2. Ya, por eso. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Reemplazando, tenemos que V sub 0 al cuadrado, factor de 3 cuartos menos 1, igual a G por R. Eso implica que V sub 0 al cuadrado es igual a 4GR. Ya. Por ende, para encontrar entonces el mínimo de la normal se calcula de la siguiente forma, básicamente ocupando esférica. Tenemos ya, entonces esta es la velocidad para que no supere θ igual 90 grados. Ya. Ahora lo que yo quiero encontrar es la mínima normal. Entonces me hago un trucazo con esférica, en el fondo, que es calcular la normal con esférica, y vamos a llegar a lo siguiente. Por esféricas, la aceleración esférica viene dada por este corcho acá. R θ cuadrado menos R phi punto al cuadrado por seno de θ. Esto es menos la normal, menos mg por coseno de θ. Ya. ¿Por qué? Básicamente lo que yo estoy haciendo acá es sumatoria de fuerzas en el eje R-tongo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos acá al DCL, tenemos lo siguiente. En el DCL, este es R-tongo, esta dirección de acá. Esta es R-tongo. Entonces en R-tongo actúa la normal y una componente del peso. ¿Ya? Entonces eso. ¿Y de dónde me saqué menos mg coseno de θ? Si nosotros hacemos esta expresión de acá, se van a fijar que cuando uno hace el juego con los ejes, nosotros teníamos que inicialmente, con esta cuestión vale R tongo y esto vale θ tongo. Ya. Estoy imaginando un punto determinado. Ya. Este punto de acá valía θ. Ya. Entonces este punto de acá vale θ, digo. Ya. A ver. Cuando uno opera, te queda lo siguiente. Θ menos pi medios, pi menos θ, θ menos pi medios. Ya.
y acá tenemos mg, básicamente. Mg y la normal, acá, actuando. Ya, pues entonces cuando uno proyecta, llegamos a lo siguiente, a coseno de teta, digo, coseno de pi menos teta, igual a menos coseno de teta. Entonces con eso, básicamente lo que nosotros hacemos es proyectar mg en R tongo. Ya, pues, entonces cuando proyectamos, básicamente o proyectamos con coseno de pi menos teta y llegamos a esta expresión de acá. Ya. Entonces, llegamos a lo siguiente. Vamos a cambiar de la... Dame un segundito. Ya hice. Ahí dice. Entonces, operando, bueno, reordenando y despejando la normal, llegamos aquí, la normal viene a ser, bueno, este término acá se hace 0, la normal viene a ser m factor de r por teta punto al cuadrado, más r por phi punto al cuadrado por seno cuadrado de teta, menos mg por coseno de teta. Ya. Luego, bueno, como la partícula se encuentra en cualquier punto entre θ igual 120 grados y θ igual 90 grados, tenemos lo siguiente. Este corcho de acá, y acá esto quizá les cueste un poco ver, pero este corcho de acá yo lo puedo reemplazar directamente por b al cuadrado partido en r. ¿Por qué? Porque básicamente la aceleración, esa es básicamente la aceleración en torno al eje radial. Eso es la aceleración en torno al eje radial. Entonces podemos reemplazarlo directamente por la velocidad a la cual gira en torno a nuestra circunferencia, que es b, que no la conozco a priori, y b cuadrado partido en r vendría a ser la aceleración. Ya, pues. Pero eso, parece golazo, pero si uno lo piensa como, no es tan golazo. O sea, es un golazo como que se te ocurra eso, pero si no, como que la forma como más corta de resolverlo es así. Es así. Ya, entonces reemplazando, llegamos a lo siguiente. La normal es igual a mb al cuadrado partido en r menos mg por coseno de teta. Bueno, y acá básicamente nos falta una cosa para encontrar la normal. ¿Ya? Digo, para encontrar la normal. Entonces, ocupamos otra ecuación para. Ocupamos energía. Nos falta una ecuación. Ocupamos energía. Ocupamos energía. Entonces tenemos que la energía del sistema en un punto conocido, porque se conserva en todo punto, vamos a calcularla en un punto conocido, va a ser un medio, bueno, en cualquier punto en realidad va a ser un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado, más mg por r por coseno de teta. ¿Ya? Entonces esto es la energía en un punto cualquiera. ¿Ya? Con esto podemos despejar este término, que es lo que me interesa. Me voy a despejar este término porque yo no conozco b. Entonces, como voy a hacer vivo, y me voy a despejar el m cuadrado para sacarme directamente todo este término. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo conozco E0 en algún punto dado, entonces puedo despejar este término de acá, ese de aquí, en función de cosas conocidas, como MGR, coseno de teta, E0, etc. Entonces va a quedar lo siguiente, ahí lo van a ver. Esta cuestión de acá viene a ser mb cuadrado igual a 2E0 menos 2mgr coseno de teta. Con esto, reemplazando en la ecuación de la normal, es decir, reemplazando el mb cuadrado en esta expresión de acá, llegamos a lo siguiente. Nos va a quedar que la normal en función de teta, porque ahora va a estar en función de teta, va a ser 2 por E0 partido en R, menos 2mg R por coseno de teta partido en R, menos mg por coseno de teta, y esto siguiendo despejando, llega a lo siguiente, n de teta digo, 2E0 partido en R, menos 3mg coseno de teta, y n es mínimo para teta igual pi medio. ¿Por qué? Básicamente es como el mismo argumento que les había dado para cuando hicimos el problema 1 del motor, fue que acá,
en teta igual pi medios, la normal es más chica porque solamente afecta a la normal el componente de la aceleración que hace que la partícula intente escaparse y la circunferencia intenta que se detenga. ¿Ya? En cambio, en los otros puntos, aparte de ese efecto, más encima nosotros tenemos el efecto del peso. ¿Ya? Entonces la normal es más grande. Entonces por eso la normal es más chica en ese punto y tenemos que encontrar la normal mínima. En teta igual pi medio. Por eso. Ya. Entonces, acá. Para teta igual pi medio. Eso implica que n min es igual a 2E0 partido en R. Ya. Luego, reemplazando la ecuación para E0 con valores conocidos. Con valores conocidos se obtiene E0 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mgr por coseno de 120 grados, que esto es lo que hemos visto un montón de veces, que es 1/2 de la masa por 4gr. Acá voy a explicar qué hice. 4gr menos mgr medios. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Acá yo reemplacé en el fondo la energía, esto es energía en θ igual 120 grados. Ya, ¿por qué? Porque yo la conozco, la he calculado varias veces. Básicamente es la cinética en ese punto, que el V sub 0 lo conozco, y conozco esta expresión de acá. Ya, ¿por qué 4gr? Porque nosotros en esta parte de acá calculamos que la velocidad para que no supere θ igual 90 grados tenía que ser 4gr. Es decir, la velocidad en θ igual 120 grados que nosotros le pusiéramos tenía que ser 4gr. Ya, pues, entonces nosotros reemplazamos acá y marcando un poco llegamos a que, bueno, esto, bueno, esta cuestión al tiro como que se va ese término con ese término, entonces nos queda, esto es 2mgr menos mgr medios, esto es lo mismo que mgr factor de 2 menos 1 medio, 3 medios. Ya, esto es C0. Ya, ahora, reemplazando entonces acá en la expresión para la normal, que es lo que nosotros estamos buscando, llegamos a que nmin, eso implica que nmin es igual a 2, 2, estoy bien, 2 por 2 partido en R, factor de 3 medios mgr. Y entonces esto es lo mismo que 3mg. 3mg. Esto es nmin. Ya. Eso como de la parte de matraquera. Y la parte C es conceptual, pues, así que como que lo voy a comentar como en palabras, no lo voy a escribir. En la parte C, lo que nos piden es explicar por qué básicamente por argumentos físicos y matemáticos, que independiente de lo grande que sea la magnitud de V sub 0, la partícula jamás podrá superar la altura de θ igual 60 grados. Ya. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que yo le estoy diciendo acá es, borrando todo esto, lo que yo le estoy diciendo es que independiente de la velocidad que yo le ponga acá en θ igual 120 grados, jamás voy a llegar a una altura más grande que en θ igual 60 grados. Es decir, solamente mi partícula se va a mover en este rango. Obviamente para el otro lado también. ¿Ya? Entonces la partícula solamente se va a mover en ese rango. ¿Por qué pasa eso? Eso es básicamente porque el trucazo está en entender la relación entre conservación de energía y conservación de momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por conservación de energía, en teoría, si es que nosotros no supiéramos conservación de momento angular, por conservación de energía, miento, si nosotros no supiéramos conservación de energía y supiéramos conservación de momento angular, podríamos patudamente decir como, oye, pero compadre, ¿sabéis que independiente del radio de giro, yo me puedo construir una velocidad de forma de conservar el momento angular? Porque demostramos que el sistema conservaba el momento angular en este eje, básicamente, en los giros con respecto a este eje, ya es decir, en los giros que son así. Ya. Sin embargo, claro, podría como, no sé, como cumplirse como que para radios más chicos la velocidad es más grande, ¿ya? Pero podría cumplirse. Sin embargo, por conservación de energía, necesariamente, acá yo tengo, no sé, una energía potencial 1 y una cinética 1, ¿ya? Si nosotros llegamos acá, a este mismo radio de giro, por conservación de momento angular, necesariamente tenemos la misma cinética y tenemos un potencial distinto. ¿Por qué? Porque como estamos a mayor altura, el potencial gravitatorio es más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que por conservación de energía, si bien se conserva momento angular,
no se conserva se conserva momento angular, no se conserva energía. Entonces, necesariamente se tiene que, si uno agrega más altura, la energía no se va a conservar. Pues voy a comenzar a mantener, a aumentar la velocidad y a la vez aumentar la altura. Por ejemplo, en puntos que están acá, voy a tener más altura, más velocidad. ¿Qué significa eso? Que voy a tener más cinética y más potencial. Lo cual por conservación de energía no se puede, porque nosotros estamos acotados a la energía que nos dan las condiciones iniciales. Es por eso. Voy a dejar la P3 propuesta, que es cortísima y no es difícil de entender, por cuestión de tiempo, porque son las 5:30 ya. Eso, no sé si queda alguna duda. Cualquier duda que tengan de la P3, igual le apareció en una tarea, creo, el semestre pasado. Por eso la puse, pero no es complicado. No es complicado. Cuando uno la lee, no es complicado. Pero eso, no sé si queda alguna duda como para ir cerrando la clase. ¿No? No por el momento ninguna duda. Ya, perfecto. Ya, entonces me despido, pues, chicos. Bueno, chicas. Eh, Cuídense y estamos ahí en contacto. Cualquier duda al correo y nada, pues, yo no los veo hasta cuando les tome el control, pues, así que les vaya súper y bueno, cualquier duda que tengan, ahí mándenme al correo. Ya, como voy a estar totalmente atento y eso. Ya. Adiós. Vale, gracias, te pasaste. Chao. Chao.